Vale, mi nombre es José Enrique Aramayo, soy del grupo de Física 2 con el ingeniero Franklin, del grupo NX y voy a responder las siguientes preguntas de física. ¿Qué es la hidroestática? La hidroestática o estática de fluidos es el estudio de las propiedades del fluido en reposo o en equilibrio absoluto. Segunda pregunta sería, ¿qué es la hidrodinámica? La hidrodinámica estudia los movimientos de fluido, se fundamentan especialmente en los fluidos. La tercera pregunta sería, ¿qué dice el principio de Pascal? ¿Qué dice el principio de Pascal? Dice, cuando se ejerce presión sobre un fluido incomprensible, la presión se transmite de igual intensidad a todos los puntos. Entonces, la cuarta pregunta, ¿para qué sirve un mamómetro? Un mamómetro es un indicador cronológico para medir la presión de un gas o de líquido, más especialmente un gas o líquido. Quinta pregunta, ¿quién inventó el mamómetro? La persona que inventó el mamómetro fue Otto von Guericke o Guericke. Sexta pregunta, ¿qué es la presión absoluta? Es la presión con respecto a la presión cero o un vacío absoluto en total. Número 7, ¿qué es la presión mamométrica? Es la medida de relación a la presión del ambiente con respecto a la atmósfera en total. Es la presión. Octava pregunta, ¿qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera en toda la Tierra, sobre todo los objetos que están en contacto con ella. La novena pregunta, que es ¿cuáles son las unidades del sistema internacional de la presión? Que sería más que todo Pascal. Pascal sería en honor al físico francés Blaise Pascal, que sería la P y la A. ¿Quién es Arquímedes? Es la pregunta número 10. Fue un físico fue un físico y matemático griego en total. Fue considerado el padre de la hidroestática. Pregunta número 11. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? El principio de Arquímedes dice un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido, en un reposo, recibe el impulso directamente de abajo. O sea, un cuerpo que va de abajo hacia arriba recibe el mismo impulso, o sea, tanto de bajada como de subida. Pregunta número 12. ¿Qué es el flujo turbulento? El flujo turbulento son corrientes circulares o locales o irregulares o aleatorias o verticales más que todo. Pregunta número 13. ¿Qué es el flujo laminar? El flujo laminar son aquellos donde el aire se desplaza en un mismo volumen, o sea, en una misma dirección se desplaza, o sea, tanto recto o más que... Pregunta número 14. ¿Cuál es la diferencia entre el flujo laminar y el flujo turbulento? El flujo laminar son más que todo es el desplazamiento de la forma paralela, o sea, más que todo en un orden directamente, el flujo laminar, mientras que el flujo turbulento son particularmente con movimientos aleatorios o verticales o críticos. La pregunta 15 no la hice, así que pasa directamente a la 16. A ver, la pregunta número 16. ¿Qué expresa la ecuación de Bernoulli? Al igual que el trabajo por la unidad del volumen del fluido de P2, P1 a la suma de las magnitudes energéticas, potenciales y cinéticas para la unidad de volumen y que tienen lugar en el flujo. Pregunta número 17. ¿Por qué los barcos flotan? Los barcos flotan porque en las partes de abajo, las más pequeñitas que hay, están huecos, están llenos de aire comprimido, y eso hace que el casco pueda flotar directamente, o sea, no se sumerge sino flota. Pregunta número 18. ¿Por qué los aviones vuelan? Mediante los motores de los aviones, los cuales impulsan las hélices de los aviones y los reactores que impulsan el avión hacia arriba directamente, por eso es que ese desplazamiento que tiene hacia arriba. Pregunta número 19. ¿Para qué sirve una prensa hidráulica? Una prensa hidráulica sirve para comprimir diferentes tipos de materiales, para compactarlos o directamente y luego ya después empaquetarlos. Pregunta número 20 y la última. ¿Qué principio físico está detrás de la prensa hidráulica? Pues el principio de Pascal, en la cual ya dije anteriormente, que afirma que cuando se ejerce una presión sobre un fluido incomprensible, la presión
se transmite con igual intensidad.